Entre los cadáveres poderosos de las antiguas ambiciones, las formas repulsivas de los sueños que se fueron gastando bajo la presión distraída y constante de tantos miles de pies inevitables. SFMA Literatura fonográfica. En el viejo camposanto del pueblo, situado en la región de los Alpes de Salzburgo, donde pasé mi juventud, había una tumba que sobresalía entre la frondosa vegetación que había invadido la lápida. Las inclemencias atmosféricas habían hecho ya un tanto difícil descifrar lo que había grabado bajo un pomposo escudo en el que se distinguía una media luna. Allí descansaba un oficial de la Guardia Austríaca, miembro de la Shalta polaca, que, ya maduro y retirado, se había enamorado de una bella bailarina de la compañía de ballet de la Ópera de Viena. Se casó con ella y la hizo princesa. El matrimonio, entusiasmado por las bellezas de la naturaleza, dedicó la mayor parte de su tiempo a viajar por el mundo, y en su último viaje, que lo llevó a aquel pueblo montañés, entonces completamente aislado de todo, el noble esposo encontró la muerte. La viuda, completamente desconsolada, decidió quedarse el resto de su vida en aquel lugar para mantener su recuerdo y estar cerca de su tumba. Se decía que, como no le había quedado pensión ni renta alguna, se ganaba el sustento vendiendo poco a poco sus bienes y que más tarde vivió de ayudas ocasionales. Estos breves recuerdos tratan sobre esta mujer que desentonaba completamente con el ambiente en el que vivía. Es fácil de comprender el enorme interés que despertó en mi imaginación infantil aquella figura casi fugitiva. Aún guardo en la memoria la expresión transfigurada y totalmente ausente en el rostro de aquella mujer entrada en años cuando, desde su sitio fijo de la iglesia, echaba una mirada condescendiente a los revoltosos escolares entre los que estaba yo. Ella era la princesa, como todos la llamaban, que vivía en las condiciones más modestas al margen de los lugareños en casa de un alfarero. Se decía que era una extravagante y puede que estuviera algo loca, pero aún disponía de algunas riquezas y alhajas de sus buenos tiempos. Alguna vez oí decir que se la trataba de alteza, pues entre las mujeres mayores había algunas de su confianza a las que contaba en largas conversaciones cosas prodigiosas sobre el lujo que le había rodeado en el pasado. A mi fantasía, que de por sí tiende a volverlo todo misterioso, le resultó inaudito cuando mi padre nos contó un día, sentados ya todos a la mesa, que había estado con la princesa. Ella le había enviado una nota donde le rogaba que la visitara, y esto fue lo que, según él, ponía en ella. Señor agrimensor, le solicito hoy esta audiencia porque deseo construir un pequeño pabellón de recreo, un lugar del que también usted podrá disfrutar como guste. He adquirido los derechos y quisiera que usted midiese la superficie y levantase un plano de mi nueva propiedad. En realidad, eran unos metros cuadrados de jardín en los que un carpintero hubiera construido un cenador. Mi padre, que siempre tuvo un notable sentido para todo lo tragicómico de la vida, subrayó el tono feudal. Aquella audiencia tuvo lugar en una habitación del hostal Sur Altenpost. Allí estaba la princesa, de pie sobre un escalón más alto junto a la ventana. Por encima de su espeso moño, rubio y entrecano, una pequeña corona sujetaba un velo negro que llegaba hasta el suelo. Mi padre se fijó además en el ribete de armiño que llevaba. Al despedirse le extendió la mano derecha que estaba cubierta por un mitón que dejaba los dedos al descubierto. Mi padre besó los dedos de su Alteza y más tarde le regaló el pequeño plano que había dibujado. Pero siendo yo un chicuelo de 11 años, también tuve la oportunidad de estar con la princesa. Había encontrado sobre un banco del paseo un gran misal con cierres dorados y un escudo también dorado de los Czerwinski sobre la cubierta. Dios sabrá la suerte que esto me pueda traer, pensé, y corrí a la casita del alfarero, donde pregunté por la princesa. Sí, ella estaba en casa y ella misma me abrió la puerta de su habitación a la que pude echar un rápido vistazo y ver sus paredes llenas hasta el techo de baúles y cajas.
Su Alteza llevaba un vestido de terciopelo de andar por casa, algo gastado y ligeramente abolsado, y alrededor del cuello, que ya mostraba arrugas, una cinta negra. Su rostro, muy expresivo, acusaba la inexperiencia del mundo a la que antes me referí, y su voz no me pareció entonces en absoluto ridícula, a pesar de la afectación que ya era algo natural en ella cuando me dijo: «Tú has encontrado mi misal, muchachito, y te recompensaré por tu honradez». Tras una larga búsqueda, la princesa encontró una moneda de medio crucero, la más pequeña de las de cobre, y me la dio con gesto altivo y condescendiente. Nunca he olvidado aquella escena, aunque no volví a ver a tan singular mujer hasta 30 años después, en el último año de la Primera Guerra Mundial. Visitaba entonces el pueblo donde crecí, con el tiempo convertido en un balneario mundialmente célebre. Estaba sentado en la hostería Sur Alten Post, junto a la patrona, y debido al intenso calor, era pleno verano, la puerta de la calle estaba abierta para que se refrescara el interior. Entonces vi pasar a una figura horripilante que andaba cojeando. Era una mujer encorvada, calzada con pesadas botas de monte y tocada con un informe gorro de fieltro, bajo el cual sobresalían hilos de estopa o el falso cabello de una peluca. Pero lo más espantoso era el rostro amarillento y apergaminado que hacía recordar a una rata pelada. «¿Quién es?», pregunté horrorizado a la patrona, a lo que me respondió tranquilamente: «Usted ya la conoce, es la princesa». Y me contó cómo se había empobrecido aquella mujer de entonces 95 años. Había vendido sus últimos bienes e incluso la lápida de su difunto esposo, al que tan amorosamente había recordado durante tantos años de su vida. En el Alten Post recibía diariamente por unos pocos centavos, casi como limosna, algo de comer. Yo estaba muy impresionado y la patrona pensaba que la vieja ya no estaba en sus cabales, pues dormía en un cajón lleno de paja con una gallina de la que no podía separarse porque todos los días ponía un huevo. La patrona llegó a observar cómo Su Alteza hurgaba en el recipiente de la comida para los cerdos y metía los mejores bocados en un pequeño bolso. Cuando 2 años más tarde regresé a la hostería, me enteré de que la princesa había muerto hacía poco y de una manera bastante singular, de una indigestión. Un veraneante berlinés vio a la pobre mujer y se enteró de su triste destino. Dijo que su forma de vivir era un escándalo y quiso que la trastornada viviese un día inolvidable. Hizo que le sirvieran a su costa todos los manjares que ella quisiera. La pobre mujer devoró una tras otra diversas raciones de carne asada, salchichas, aves y otras viandas. Por la noche, aquella mujer de 97 años fue presa de convulsiones y expiró sin tener clara conciencia de su estado. ¿Cómo pasa el tiempo? Esta aventura sucedió hace casi 40 años en mi memorable época muniquesa, cuando mi vida parecía estar llena de sucesos grotescos. Vivía entonces en la Theresienstraße con un viejo pintor decorador cuya mujer, ya en los últimos 40 y entrada en carnes, sintió después de 10 años de matrimonio que en su cuerpo se gestaba una nueva vida. La alegría de la pareja, que ya se había hecho a la idea de que jamás tendría hijos, fue comprensiblemente escasa. A la mañana siguiente, el señor Muckle continuó atendiendo su negocio mientras su mujer, también como siempre, pasaba gran parte del día en casa de familias adineradas dedicada a la tarea de cocinera y otras labores. Pasaban la noche juntos y disfrutaban tranquilamente de la vida. Aquella modesta felicidad iba a perturbarla un niño. Eso era tremendo. Pero la naturaleza cumplió finalmente sus leyes, y una noche, después de que ya por la tarde me llamara la atención un inquieto ir y venir, escuché a través de la pared unos leves lloriqueos que sin duda anunciaban la llegada de la criatura. Era una niña, bastante pequeña y débil. Los padres aludían repetidamente con cierto tono de ligera esperanza a tan escasa vitalidad cuando los habitantes de la casa les daban sonrientes el enhorabuena. Con todo, la criatura consiguió perturbar la paz de la vieja pareja en las pocas semanas que duró su vida, tras tocar el discurrir cotidiano y alterar también mis costumbres domésticas en muchos aspectos. Llegué a pensar en dejar la casa, pues los continuos llantos de la pequeña Mimi en la estrecha vivienda se oían desde mi habitación y no me dejaban dormir.
Además, en la cocina de la señora Muckle, hasta entonces tan limpia, encontraba muchas veces junto a mi desayuno los pañales sucios de Mimi y aún cosas peores. Pero el cielo fue comprensivo, envió al angelito una enteritis y se lo llevó. Por aquel entonces, tenía un joven amigo músico que tenía un perro Dackel llamado Florian, joven y con muchas ganas de vivir. Los dos vinieron a Múnich tras meses de ausencia en los días en que se desarrollaron los acontecimientos relatados. La señora Muckle acababa de irse a arreglar los preparativos del entierro cuando llamaron con insistencia a la puerta de la casa. Yo mismo abrí y recibí con enorme alegría a aquel compañero de tantas diversiones. También Florian se puso contento y lo primero que hizo fue saltar al sofá, su sitio favorito. Mi amigo se puso enseguida a mirar mis últimos trabajos sobre la mesa, pero yo tenía en la cabeza la idea, o más bien la ocurrencia inspirada por algún demonio, de hacer una travesura que, hoy, siendo indulgente con mis muchachadas de entonces, calificaría de desvergonzada. Mi compañero no sabía nada de la pasajera descendencia de los Muckle durante su ausencia, así que decidí sorprenderle relevándole los hechos a lo bruto. Con aparente inocencia, salí del cuarto y me introduje sigilosamente en el estrecho dormitorio del matrimonio. Allí, en un oscuro nicho parecido a una alcoba, ardía una lámpara de aceite cuya luz mortecina me permitió ver al cadáver de la niña en su pequeño ataúd. Cogí todo aquello que parecía un juguete y lo llevé a mi habitación, donde mi amigo todavía estaba absorto en la contemplación de mis dibujos. Me coloqué con todo desparpajo detrás de él y sin mediar palabra le puse el pequeño féretro con su pequeño cadáver delante de la cara. Cuando mi amigo, que era algo míope, casi tocó con su nariz aquel rostro azulado y arrugado como el de un anciano, lanzó tal grito de espanto y puso una cara tan extraña que me dio un ataque de risa y no pude explicarle nada. Mi hilaridad atrajo la atención de Florian, que naturalmente sintió la necesidad de unirse a la diversión. Saltó de su esquina del sofá y llegó hasta nosotros enganchando con sus dientes una punta de la mortaja blanca que colgaba del ataúd. Lo que pasó después se sucedió a la velocidad de un rayo. Antes de que pudiera impedirlo, el miserable Dackel me había arrebatado el cadáver que durante unos momentos se bamboleó vergonzosamente entre nosotros. Yo grité, y mi amigo, que quería saber qué significaba todo aquello, también gritó, mientras Florian corría triunfante con su muñeca por la habitación. Lo perseguí para quitarle cuanto antes su presa mientras se me pasaban por la cabeza los pensamientos más desagradables. Si esa bestia mutilaba el cadáver, me considerarían un ser abominable, o cuando menos podrían castigarme severamente por la enorme tontería que había hecho. Seguramente perdería mi habitación, justo ahora cuando todo había vuelto a la normalidad. Mientras, la persecución continuaba sin tregua. Quien conozca a los Dackel jóvenes sabe lo difícil que es quitarles su botín. Mi amigo no podía ayudarme porque se había quedado paralizado. No entendía nada y seguía preguntándose qué estaba pasando. Yo me arrastraba como un loco buscando al perro debajo de la cama, pero consiguió meterse bajo el sofá levantando una enorme cantidad de polvo. A la buena señora Muckle no le gustaba agacharse y dejaba sin barrer durante mucho tiempo las partes cubiertas de la alcoba. Desesperado, grité a mi amigo mientras me caía sobre un taburete hiriéndome la rodilla. «Quítaselo, luego te lo explico todo». Florian tiraba del vestido de Mimi, pero solo conseguía arrastrarla hasta que logré arrebatarle a su presa cuando la tenía entre la puerta y el armario. La pobre Mimi no tenía buen aspecto. Había abundante polvo en sus ojos y estaba sucia por todas partes. Mi amigo, que entre tanto había dejado atrás el asombro y la curiosidad, sujetaba por el cuello al canalla de su perro, que quería empezar de nuevo, mientras yo arreglaba el vestidito del pequeño cadáver al tiempo que casualmente vi por la ventana cómo la señora Muckle entraba en el edificio y pasaba por el patio. Me quedé helado, pero entonces apareció la anciana viuda del cuarto derecho para dar sus condolencias o por lo menos iniciar una conversación. Gracias a ello metí como pude a la desdichada criatura en su ataúd y coloqué deprisa y corriendo la corona y el velo. Con el corazón en el cuello, volví a dejar en su sitio todo lo que había cambiado en la habitación de mis caseros. No pude volver a colocarle las minúsculas manitas, antes cuidadosamente unidas a modo de rezo, pero sí limpiarle la carita rápidamente con la punta de mi pañuelo humedecida en agua bendita. Mas, con las prisas, solo conseguí embardunarla más con el polvo.
Mimi parecía un desollinador malhumorado. Esa fue mi impresión cuando me despedí de la pobre criatura. Una vez salvado, subí y encendí con mi amigo un cigarrillo. Aspiré profundamente el humo y empecé a darle explicaciones. La señora Muckle, a la que di compasivamente la mano otro día que me la encontré cuando regresaba de visitar la tumba, solo me dijo que Mimi había tenido un aspecto bastante desgreñado en el féretro, y aunque no era en absoluto supersticiosa ni creía en el demonio, de todos modos quiso celebrar una misa añadida por su alma. Ya no será, ya no, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No te veré morir.